En anteriores materiales hemos visto todo un proceso de cómo se pueden ir construyendo las metodologías participativas. Primero, hicimos una introducción animando a subir la escalera hacia las democracias participativas y poniendo en anexos las diferentes teorías y metodologías de las que partimos. En otro material, presentamos un panorama completo de todos los pasos o saltos que procuramos dar en un proceso participativo. Luego ya pasamos a los DVD sobre cómo se puede comenzar, quiénes pueden tomar las iniciativas, cómo presentarnos y cómo prepararnos para esas presentaciones, cómo hacer los primeros contactos, las primeras reuniones, los primeros grupos, las primeras técnicas. Ahora vamos a dar un segundo paso para abrirnos a la gente, salir de los locales donde solemos estar y contactar con aquellas personas o grupos que no suelen venir a las reuniones. Vamos a ver por qué es importante y algunas maneras sencillas de hacerlo. Primero, veremos cómo la gente se reúne en redes familiares, de amistad, de trabajo. Luego, cómo podemos poner en gráficos manejables los vínculos de confianzas y miedos que la gente establece. Es decir, cómo hacer mapeos y sociogramas. Posteriormente, nos detendremos en la muestra de a quién debemos preguntar. Y para esto, cómo hacer talleres, entrevistas y grupos de discusión. Con todo esto, sabremos cómo manejarnos con los conjuntos de acción, para pasar a las devoluciones creativas y la planificación. Autodiagnóstico. Redes cotidianas. Gráficos con vínculos. Sociogramas. Conjuntos de acción. Técnicas. Muestras. Talleres. Entrevistas. Grupos de discusión. En los procesos participativos solemos empezar poca gente, salvo que se trate de un movimiento o movilización por algún tema concreto. Lo habitual es partir de una cierta desconfianza. Estas desconfianzas suelen estar basadas en las escasas o malas experiencias que la gente tiene en los temas sociales. Apenas se consulta a la población, y cuando se hace, muchas veces es para sondear más que para dar protagonismo a quienes se acercan con propuestas o con ganas de hacer cosas. Pero esto no quiere decir que la gente no esté participando en sus cosas, que la gente no tenga sus propias redes o vínculos para resolver sus problemas o para divertirse, reunirse las familias, para mil cosas al margen de los asuntos oficiales o asociativos. Por ejemplo, todos tenemos una familia, con sus redes de parientes más o menos cercanos o lejanos. Todos tenemos alguna actividad laboral o estudios en los que pasamos buena parte de nuestro tiempo diario. Todos vivimos en algún lugar donde conocemos a alguien de la vecindad, al tendero de la esquina, a la gente del bar, en la puerta del colegio, del parque. Para divertirnos, también nos juntamos en pandillas o acudimos a espectáculos. Vamos a fiestas, donde los vínculos o las redes de la vida cotidiana nos hacen disfrutar más y pasarlo mejor. Las actitudes y comportamientos que adoptamos están influidas sobre todo por el ambiente de nuestros vínculos y redes de confianza. Siempre estamos conversando y observando cómo unas y otros nos tomamos la vida. Hacer un mapa parlante es una forma muy simple de reconocer por dónde nos movemos a diario y por dónde se mueven otras personas o grupos con los que tenemos algún tipo de vínculos. También podríamos hacer un esquema en círculos de cómo nosotros influenciamos y somos influenciados según el tema que estemos tratando, según en lo que estemos metidos. No solo por dónde vivimos, sino en las diferentes redes en que nos movemos. Esto se puede hacer, por ejemplo, con los diagramas de Venn. Esta es una forma sencilla de reconocer diversos tipos de influencias que recibimos y en las que unos y otros nos movemos. Siempre estamos enredados y es bueno saber cuánto y cómo. Hay otras formas sobre esta base de redes y vínculos que nos pueden dar mayor precisión si juntamos en cuadro las variables de A. Vínculos emotivos de confianzas y desconfianzas. B.
Posiciones culturales sobre el tema que tratamos. Las posiciones más afines, algunas diferentes, las ajenas, a las que no llegamos aún y las opuestas. C. Las posiciones de poder de las clases o bloques sociales que intervienen. Esto sería una forma de hacer un sociograma como solemos plantearlo en muchos procesos comunitarios. No es la única forma, pero en las últimas décadas nos ha venido dando buenos resultados, sobre todo para saber qué poderes o qué sectores se nos estaban olvidando, por qué no acudían a nuestras convocatorias o por qué no nos habíamos dado cuenta al no abrir suficientemente el punto de vista. Algunas formas de hacer estos mapeos o sociogramas consisten en reunir a un grupo de personas de cierta confianza, que conozcan bien el sector o localidad con la que vamos a tratar de actuar. Casi mejor que no sean personas muy significativas o muy ideologizadas, sino ese tipo de personas más comunes que puedan hacer de informantes de confianza. Lo que en el DVD anterior llamábamos grupos motores. Se ponen los ejes y se acuerda en el grupo el tema sobre el que vamos a preguntarnos y las divisiones que vamos a poner tanto en el eje vertical como en el horizontal. Luego nos ponemos de acuerdo en las figuras que representan las distintas formas de hablar y de aparecer ante la sociedad. Si hablan desde las imágenes del poder, por encima del bien y del mal, sin mezclarse con los grupos y la gente, le solemos poner un triángulo como si fueran los dioses. Si son grupos organizados que actúan con una cierta idea o intereses manifiestos, que tienen una formalidad en el reunirse, nombrarse, etc., le solemos poner unos cuadrados. Y si se trata de pandillas, grupos de amistad, gente que se reúne de manera informal en un bar o en un parque, etc., entonces los distinguimos con un círculo. No es cuestión de que tenga que haber mucha precisión al principio, pero sí de que haya un cierto acuerdo entre los informantes. Luego, ya tendremos ocasión de verificar y corregir esas posiciones. Nos va a interesar, sobre todo, llegar a saber cuáles pueden ser las relaciones que mantiene entre sí toda esa nube de actores sociales. Para ello, vamos a ir poniendo unas líneas que lo relacionen. Pueden ser vínculos de confianza y apoyo mutuo, o de desconfianza y conflicto. Pueden ser muy débiles o pueden no existir, o simplemente no saber nosotros aún cómo son. Un código con doble trazo para las densas o fuertes, con puntos para las débiles, o con trazos cruzados para las más conflictivas, puede ser un ejemplo. Esta forma de hacer los sociogramas nos ha permitido en muy diversas culturas y localidades tener una primera radiografía, aunque sea inicialmente borrosa, de por dónde nos movemos, de cuáles pueden ser algunos puntos negros o grises que no habíamos tenido en cuenta nosotros, o incluso a veces la gente del grupo motor con el que estamos. Leer las radiografías no es sencillo si no se está acostumbrado, pero con un poco de práctica se pueden descubrir en estos sociogramas de una comunidad algunas regularidades o tipos de vínculos que se suelen repetir. Aunque a primera vista parezca todo muy enredado, como una tela de araña desordenada, podemos ver algunas agrupaciones donde se juntan las relaciones más densas y algunos cortes o fronteras por conflictos o por no haber relaciones. A estas agrupaciones de redes las vamos a llamar conjuntos de acción. Una forma de leer estos conjuntos de acción es ver su forma de relaciones más verticales, de arriba hacia abajo. Se pueden identificar distintos tipos como los populistas, con conflictos en horizontal, o de tipo gestionistas, con buenas relaciones por arriba, pero muy débiles por abajo, o los que llamamos ciudadanistas, que son muy densos por abajo, como un movimiento social, pero que apenas tienen contactos por arriba y pueden ser tan inestables como los otros. Pueden haber muchos tipos de relaciones en vertical o en horizontal, aunque estos sean los más frecuentes. Nos interesa conocer y hacer puentes en estos vínculos para que pueda haber transformaciones en los procesos. Nuestro objetivo no es tanto convencer a unos u otros grupos de esto o aquello,
sino cambiar el tipo de vínculos de confianzas o desconfianzas que existen, al menos que se generen alianzas para un tema concreto. Si estamos tratando un tema y vemos que se pueden hacer alianzas entre conjuntos de acción en algún punto de coincidencia, o que algún aspecto puede ser un elemento de seducción hacia los indiferentes, podemos entrar en juegos de negociaciones, pero siempre desde el punto de vista de los intereses que se manifiestan por cada parte del sociograma. Por eso, tenemos que salir a verificar cuáles son las posiciones realmente existentes de cada quien. Por ejemplo, en este esquema, con estrategias de los conjuntos de acción, lo primero es que los afines, el conjunto de acción de los más cercanos a lo que estamos planteando, negociemos con los diferentes para llegar a algún punto de acuerdo en lo que es más común después de haberles oído, ¿verdad? Y a partir de ahí se trata, en un siguiente paso, de acercarnos a los ajenos, a los que están más indiferentes, pero que desde la persuasión de ir juntos, los afines y los diferentes, en unos conjuntos de acción más amplios, bueno, les pueda llegar una cierta seducción de incorporarse a este tipo de acciones, a este tipo de propuestas, y con lo cual los opuestos, el conjunto de acción más opuesto, queda un poco más aislado, se queda en una situación de aislamiento, que tal como aparece ahí, y con eso, ahí la posición de ese conjunto de acción entra en una cierta reversión, ¿no? Lo que los afines y los diferentes, como conjunto de acción ya más amplio, le estamos planteando a los opuestos, es darle la vuelta a sus propios argumentos, a sus propios planteamientos, revertirlos, para que, aunque siempre haya opuestos, pero que estos no sean los que están llegando a los ajenos, a las mayorías, etcétera, sino que se sientan en ese sentido aislado y piensen que deben incorporarse de alguna manera al proceso común de participación que se está desarrollando. Debemos escuchar sobre todo a la gente que no viene a contarnos sus cosas. Estos mapeos o sociogramas pueden servir muy bien para crear una muestra que nos diga cuáles son las principales posiciones en juego en el tema que estamos tratando. Nos interesa saber cómo razonan y cómo sienten los diferentes grupos o sectores informales, los poderes y quiénes se les contraponen. En definitiva, cuáles son las estrategias que se entrecruzan, los conflictos y los posibles puntos de acuerdo que en alguna medida pueda haber entre algunos de los implicados. La cosa es que no se nos queden cuadrantes vacíos o posiciones que no se han tenido en cuenta y que puedan ser importantes. Seguramente para los más afines y de clases sociales intermedias se puede convocar un taller, y de una vez tenemos muchas posiciones que se van resumiendo con alguna técnica de visualización o construcción colectiva. Pero hay instituciones, grupos y sectores informales que no suelen venir a los talleres, y sus posiciones son muy importantes para poder componer las estrategias que cuentan. Así que hemos de ir a preguntar a los sectores organizados, sobre todo si son ilustrados, con entrevistas a sus portavoces o a alguien que nos pueda reflejar lo que suelen discutir en sus reuniones. En cambio, con los sectores no organizados son mejores las reuniones, las entrevistas grupales, porque se van a sentir más a gusto hablando como lo suelen hacer, mezclando sus opiniones. Hay distintas formas de escuchar todas las posiciones importantes que entran en juego. Lo más interesante es escuchar las motivaciones contrapuestas y las coincidentes, más que si son muchas o pocas las personas que lo dicen. No hay por qué hacer más de 10 o 12 técnicas de conversaciones y escuchas, porque tampoco es lógico que haya muchas más posiciones que se contrapongan. En anexos podemos ver más formas de establecer una muestra. Los talleres no son simples reuniones para que hablen los que siempre suelen hablar en público, sino precisamente para que podamos recoger opiniones diversas, aunque éstas se puedan construir colectivamente. No es lo mismo una asamblea donde pocos se atreven a hablar
que si ese mismo número de personas se distribuye en grupos de 6 a 10 personas, donde hay más confianza para que opinen todas. En primer lugar, antes de hacer un taller hay que conocer mucho cómo se mueve la comunidad, cómo se mueve, qué es lo normal en esa comunidad, el reunirse, dónde, horas, días de la semana, si es normal que vayan hombres y mujeres juntos, si es normal que vayan personas de tal barrio con otras de tal barrio, si es cómo se relaciona. O sea, antes de un taller hay que conocer muy bien las redes de donde se mueve la gente y lo que es normal. A lo mejor no es normal de que la gente de un barrio, de una calle, a lo mejor de una calle hacia otra, es decir, dónde se reúne la gente cuando quieren hablar. Y hacer un taller lo más parecido posible a lo que la gente se reúne para hablar, para discutir entre ellos, dónde es y cómo es, la manera de convocar. Otra vez tenemos que ver cómo se llama a la gente a un sitio, cómo se convoca. Enseguida pensamos, un papel. Bueno, pues hay muchas comunidades en donde no es normal que la gente se convoque a través de papeles. Por ejemplo, se puede pedir a cada participante que ponga sus opiniones en una hoja con algunas frases escritas y separadas entre sí. Esto es importante antes de reunirse en grupos pequeños, porque así se reafirman opiniones diferentes y cada cual no se deja arrastrar por lo que unos dicen, sino que puede aportar lo que escribió. Luego se debate en los grupos pequeños y cada portavoz puede llevar a un plenario las diferentes posturas encontradas. La visualización es importante para compartir y resumir las principales posiciones, para que quede el registro de que se han trabajado en común tales o cuales posturas. Todo lo más alejado de una reunión de charla improductiva, para que la gente pueda salir con el sentimiento de haber hecho algo concreto, escrito algo en común que pueda ser tenido en cuenta en el proceso. No es todavía el momento de mezclar todas las opiniones, sino de partir de las diferencias que puedan existir, de profundizar en las motivaciones, de abrir espacios de confianzas. Y por eso en estos talleres conviene que no se sienten sectores muy contrapuestos, al menos durante esta fase de autodiagnóstico. Si la mayoría de la gente no viene, hay que salir a donde estén. Hay que escucharlas en su ambiente para saber cómo se lo plantean, qué es lo normal y lo lógico desde su punto de vista. En esto hay que tener paciencia y saber que nosotros no solemos tener la información y las otras personas sí, sobre ellas mismas. No se trata de juzgar si están equivocadas o no, sino de saber por qué actúan o están dispuestas a hacer tal o cual cosa. ¿Cuáles son sus estrategias de vida? Lo bueno es presentarse y dar confianza desde el primer momento. Por ejemplo, asegurar el secreto de la información, que no tiene por qué dar su nombre la persona, que si grabamos es solo para no traicionar sus palabras y que de todas maneras le vamos a devolver la información de lo que dijo y de lo que han dicho los demás en unas cuantas semanas. Las entrevistas grupales tienen como pueden ser con dos grandes objetivos. Por un lado, son aquellas entrevistas, que ya se hablarán de ellas, en donde nosotros intervenimos lo menos posible, porque es para sacar información, aunque es para devolverla después, pero donde nosotros no introducimos ninguna opiniones ni alteramos los discursos. Eso es un tipo de entrevista. En cambio, hay otras entrevistas donde en medio de un proceso se quiere aprovechar esa entrevista para producir cambios, para que la gente que está en ese grupo se enganche también al proceso. Por ejemplo, queremos trabajar con los jóvenes, con un grupo de jóvenes que se encuentran siempre alrededor de una plaza en un barrio. Claro, no podemos a lo mejor con los jóvenes ir y hacerles una entrevista porque a lo mejor los perdemos. A lo mejor los jóvenes en ese momento se entusiasman, incluso hablan de iniciativas que podrían tener. Entonces es una pena no aprovechar esa entrevista para seguir el proceso. Entonces son entrevistas en donde en esa hora casi se repite todo el proceso metodológico. Es decir, desde una negociación inicial, pasando por que ellos hablen tranquilamente, pero después nosotros le hacemos la devolución de esa información allí mismo, in situ.
para provocar reflexión, para ampliar discursos que puedan estar encapsulados, para cambiarles puntos de vista, para que ellos mismos se den cuenta que hay gente que opina de otras maneras y que hay un proceso en marcha en donde es interesante que sus opiniones también aparezcan. Entonces, ese tipo de entrevistas sí que nosotros tenemos que intervenir, sí que tenemos que estar muy ágiles a la hora de recoger información, triangular incluso información sobre los distintos aspectos de los que están hablando. Ahí sí que intervenimos nosotros. Entonces son dos objetivos completamente diferentes de las entrevistas grupales. Una, podríamos decir, de información para ciclo de largo, para después devolver más tarde, y la otra es de ciclo corto, es de intervención sobre la marcha, de trabajar allí con ese grupo de personas. Para hacer entrevistas, las entrevistas pueden ser individuales, a cada persona, o pueden ser de grupos. Interesa que se hagan entrevistas de grupos cuando no hay una opinión muy formada y la gente, pues, en el propio grupo va construyendo cosas que piensan, pero que solamente hablan a veces en los bares o en las peluquerías o en familia o en sitios así. Bueno, para saber cuáles son las